Hola, ¿me Hola, escucho ¿cómo estás? bien? Sí, yo. Bien, ¿y tú? Bien, Bien, súper bien, gracias. lo logramos. Ya, bacán, súper. Qué bueno. Oye, bueno, hay poquita gente todavía, pero igual empecemos, ¿no? Sí, pues. Ahí están llegando las chiquillas, bacán. Bueno, eh, darte la bienvenida, agradecerte por estar con nosotras y también agradecer a todas las que nos están mirando, las que se están conectando ahora. Tenemos hoy día nuestra, creo que quinta ya tertulia constituyente, con distintas representantes del movimiento feminista que van para candidata. Hoy día estamos con Antonia Orellana, alias Toti, que es periodista y activista feminista, parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, militante de Convergencia Social y candidata a constituyente por el Distrito 10. Pero a mí me gusta que la entrevistada se presente un poquito también, que puede haber faltado algo que más personal y no tan formal también de tanto título, tanta cosa. Voy. Bueno, primero, hola a todas. Gracias a la Asamblea por la invitación. Estoy muy contenta de estar ahora con ustedes ya como candidata, porque me acuerdo cuando estuvimos durante la pandemia, como en los primeros meses, pero como en sesión de discusión y formación sobre violencia contra las mujeres. Y también cuando nos vimos hace una semana protestando contra la violencia hacia las mujeres ahí en la plaza. Así que bacán estar ahora en este espacio y muchas gracias por organizarlo porque los otros también han estado súper interesantes. Bueno, ya lo dijo la Cami, yo me llamo Antonio Orellana, me dicen Toti. Me están retando con que me siga presentando como Toti porque en la papeleta no voy a estar así. Así que estoy intentando que me presente como Antonia, pero no me sale mucho. Como decía Cami, soy comunicadora, periodista. Trabajé varios años en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres como activista y también como comunicadora. Soy vecina de la Villa Olímpica, aquí en Ñuñoa, en Metro Ñuble, y soy mamá de un niño de 2 años que anda por ahí, en cualquier momento va a hacer su aparición en este live. También cuido a un perrito que se llama Pacho, que también puede que haga su aparición en este live, así que les advierto de antemano. Soy candidata a la Convención Constitucional por este distrito, el donde está ubicada la Asamblea, en Providencia, que también incluye San Joaquín, La Granja, Macul, Santiago y Ñuñoa. Y voy en la lista de Apruebo Dignidad, que es la lista que logramos construir entre el Frente Amplio, el Partido Comunista Independiente, el Frente Regionalista Verde Social, Comunidad por la Dignidad, y creo que se me puede pasar a nivel nacional, pero... Y bueno, mi eslogan de campaña creo que resume un poco como mi motivación, que mi eslogan es lo que viene lo escribimos nosotras. Es un poco largo para eslogan, pero eh, creo que expresa un poquito el ánimo que me presento, que es después de haber trabajado por la paridad en la Convención Constitucional con muchas otras mujeres, que en el fondo la búsqueda es poder consagrar un futuro que esté pensado desde nosotras por primera vez. Así que ahí quedo con la presentación. Bacán, bacán, Antonia. Te quería preguntar primero un poco que nos cuentes de ti, un poco tu recorrido político y también en el feminismo, y cómo y qué te llevó a postularte como constituyente. Bueno, así como recorrido político, yo soy como activista o estoy como activa en política desde que tengo como 15 años. Que, bueno, yo entré al feminismo por vías misteriosas, que entré porque me gustaba mucho el punk cuando era adolescente. Y me gustaba mucho el punk feminista. Y teníamos como tiempos de Soulseek, ¿cierto? No sé si se acuerdan de ese programa antiguo, las que no sean jóvenes verdaderas. Era un, era como una plataforma de la que descargábamos música. Y así me conocí con otras chiquillas de Santiago que escuchábamos la misma música. Y así Buenísimo. entré al feminismo, por la música. Eh, y bueno, al mismo tiempo, tenía 15 años, estudiaba en el Liceo Tajamar de Providencia, también, el Liceo de Niñas, y ocurrió la Revolución Pingüina. ¿Sí? Y ahí, bueno, yo era muy, muy, muy reticente a los partidos en ese momento, o ironía, pero en particular tenía
una dirigente del liceo que era del Partido Socialista y estaba como a favor de bajar las movilizaciones, y estaba súper en contra. Así que así fue que entré a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, pero la ACES del 2006, que es muy distinta a la actual, y ahí iba como delegada del liceo, ¿cierto? Y Ya. ahí participaba como parte del movimiento estudiantil, pero desde un espacio bien de base, y bien ahí desde mi liceo, como desde las estudiantes y los problemas específicos que teníamos en esos años, cuando de hecho el alcalde era la B, probablemente sigan muchas cosas de esos años, ahora Matei no es muy distinto, pero con la B las cosas eran súper duras. Me imagino que ahora con Matei deben ser más o menos así también, pero como estudiantes de la educación pública de Provi, pucha, con la B las vimos negras. Creo que debemos haber marchado a la MUNI muchas veces para protestar por las expulsiones de compañeros, de los otros liceos o del nuestro, etcétera. Y después entré a la Universidad de Chile, a estudiar periodismo, no con mucha vocación al inicio, fue medio por descarte, como no me gusta matemáticas, esto no tiene matemáticas, y entré, y ahí participé también del movimiento estudiantil, me tocó el 2011, muy desde también como lo que estudiaba, con muchos compañeros formamos una organización que se llama la Escuela de Comunicación Popular, que en 4 años capacitó como a más o menos 90, 100 organizaciones sociales en temas de comunicaciones. Esto para poder aumentar su visibilidad en un panorama mediático que es como el actual, ¿cierto? Súper cerrado para voces disidentes, el orden hegemónico, para organizaciones que luchan contra el sistema, etcétera. Y ahí estuve en la Escuela de Comunicación Popular como hasta el 2014, y el 2015 entré a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que puede que yo haya entrado por el PANC a meterme en el feminismo, pero la Red Chilena es mi casa, como literalmente cuando pienso como en estar descansando un ratito del mundo político, pienso en la casa de la Red Chilena en Independencia, y también ahí con grandes compañeras eh, con más trayectoria, por decirlo así, no con más edad, compañeras mayores, como la Sole Rojas, la Sandra Palestro, la Caro Ibacache, la Silvana del Valle, que han dado una lucha tremenda por muchos años. Y también ese mismo año entré a militar como más políticamente al movimiento libertario, y por esas cosas como de intentar, a contrapelo de lo que siempre ocurre con la izquierda, tratar de aunar y no desperdigarnos, terminamos conformando un partido que se llama Convergencia Social. Yo fui una como de las que se le ocurrió esta idea porque veíamos como que había un nuevo panorama político, pero buscamos una voz distinta y no la encontrábamos, y formamos el partido. Yo soy del Frente Feminista del partido, estamos muy orgullosas, hemos crecido mucho este año, somos como 100, actualmente 120 en la región metropolitana, y estoy muy contenta también porque hemos logrado superar como solamente el urbano, estamos con compañeras que son como del conurbano de Santiago, Peñaflor, Lampa, etcétera. Buenísimo. Y cómo llegué a la convención constitucional, o sea, cómo llegué a la candidatura, fue porque luego del estallido, muchas compañeras estábamos muy disconformes de cómo se había manejado políticamente el Frente Amplio, sobre todo nuestros liderazgos visibles, por los que a nosotras siempre nos llegan las críticas por los demás. Eh, y, y cuando se abrió el proceso como de discutir la cuestión de tramitación de las leyes que darían forma al plebiscito y a la convención constitucional, o a la mixta, en el fondo todo ese tinglado de leyes, se abrió la posibilidad de buscar que fuera paritario. Y eso fue un momento de vamos para mí, porque yo creo que como a muchas compañeras, como a muchas mujeres que estamos en distintos espacios políticos, no necesariamente partidos, sino también asamblea, juntas de vecinos, sindicatos, etcétera, yo siempre había estado en las labores como del backstage, Claro. ¿cierto? Como apoyando desde las comunicaciones o desde como labores de contención feminista, etcétera, y nunca había dado el paso como hacia adelante, porque también me costaba tener confianza en mí misma, que creo que es algo que nos pasa a caleta, ¿cierto? Como el famoso síndrome del impostor, siendo que hay varones claramente poco capacitados, que le pegan poco, que como, no sé, pues, están militando 6 meses y se tiran, a lo que sea. Eh, A lo que y, y el proceso de la convención, o sea, de la paridad para la convención constitucional, yo creo que marcó un poco la ruta de cómo podríamos hacer las cosas para la convención, que es principalmente como buscando acuerdos entre las que pensamos más o menos parecidos, pero sobre todo buscando el apoyo por fuera.
Todo desbordando un poquito los límites del Congreso para presionar. Y así fue que logramos la paridad, y de hecho una de nuestras grandes preocupaciones era que la paridad saliera rápido para que pasáramos a hablar de la participación de los pueblos indígenas. No pasó, y pasó lo que sabemos, ¿cierto? Que se demoró 8 meses. Claro. Y luego de eso, con un conjunto de compañeras, eh, decidimos como apostar por eso. Y bueno, yo vivo aquí en el distrito 10, vivo aquí con mi hijo y mi perro y mi pareja. Y muchas veces me dijeron como, no te tires por el distrito 10 porque es el de la fama, como que todos se van a querer tirar por ahí. Y ahí hicimos igual valer dos cosas. Primero, el apoyo de una organización, como lo que trae detrás una organización como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, como el tejido social que implica una organización que es pionera, ¿cierto? En esto. Y por otro lado también que nosotros siempre hablamos de la política de los cuidados, ¿cierto? De que los cuidados sean centrales en todo, etcétera. Pero a mí recibí muchas presiones para irme a otros distritos que son lejos de mi casa y que en la práctica iban a implicar que o yo dejara de ver a mi hijo o hiciera menos campaña. Una de dos, bajando mi elegibilidad. Entonces yo igual como me quedé de burra que soy, como tratando también de hacer valer ese principio que es de los cuidados, ¿cierto? Que normalmente nos excluye a las mujeres que somos mamás o que somos cuidadoras de alguien de la política. Así que aquí estoy, de No, y candidata también mucho mejor como ser candidata por tu propio territorio, un territorio que conocí mucho mejor. en el que trabajo, estudié y además en el que participo. O sea, Claro, de todo sentido. está diciendo. Oye, Antonia, bueno, tenías el tremendo recorrido, que la verdad es que yo no conocía mucho y en realidad tal vez es una apreciación personal, pero creo que varias personas la comparten, te veo como una candidata que al tiro se asimila inmediatamente a la cuestión de la violencia contra las mujeres. Ahora me doy cuenta que tenía un recorrido en millones de otras cosas también, pero siento que eres como la candidata para llevar eso, un poco con muchas otras más, por supuesto, pero una de las importantes para llevar ese tema a la asamblea, digamos, a la asamblea constituyente o a la convención constitucional. Entonces te quería preguntar directamente cómo se relaciona específicamente el tema de la violencia contra las mujeres con este proceso. Ujú. Sí, sobre eso, y eso yo creo que uno de los aprendizajes que tenemos desde como quienes hemos pasado o hemos interactuado con la red chilena, es el problema de la violencia contra las mujeres como un problema estructural. Esto que no se resuelve solamente con una mejora que es urgente de los tipos penales o de los mecanismos de prevención o de los mecanismos de reparación y atención, ¿cierto?, de justicia, sino que tiene raíces estructurales, entendiendo estructural eh, en un sentido como súper básico, ¿cierto? Que algo sea estructural quiere decir que va más allá de la mera relación entre el agresor y la víctima, ¿cierto? Como Obvio. hay otros factores que inciden, y ahí yo creo que es muy, muy importante que logremos, como feministas que luchamos por esto día a día, que logremos vincular la cuestión de la violencia contra las mujeres respecto a la violencia estructural de este sistema, ¿cierto? Y ahí a mí me importa mucho poder vincularlo con cuestiones como la estructura del Estado, con cuestiones como el autoritarismo en nuestra sociedad, porque como hay una feminista peruana, Gina Vargas, que era muy opositora al régimen fujimorista, que decía que básicamente lo que es malo para la democracia es malo para las mujeres y para todos los grupos subordinados, porque cuando se acrecientan las asimetrías de poder, las desigualdades y también las estructuras autoritarias, quienes más sufren esa crisis son las personas que ya estaban en una situación subordinada. Entonces, ¿quiénes la sufren? Los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, en general todos quienes no son el varón de clase media, ¿cierto? Alta. Eh, entonces creo que es muy importante que podamos vincular la discusión de la violencia contra las mujeres con otros aspectos estructurales, ¿cierto? Como la economía, como los cuidados, como el sistema como político. Pero en Claro. específico, como, ¿qué tiene que ver la violencia contra las mujeres con la discusión constitucional? Chile tiene muchos, firmado muchos tratados respecto a la violencia contra las mujeres, en particular la CEDAW o el convenio Belém do Pará,
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y lo que no tiene son políticas de aplicación efectivas porque, primero, no hay un mandato, ¿cierto? Y segundo, porque en general las mujeres solo están presentes en la Constitución una vez, y es para decir que somos iguales al hombre. Oh, qué novedad, ¿ya? Pero en general las constituciones o las leyes siempre son retratos súper fieles del momento histórico en el que se redactan, ¿cierto? Y que la Constitución del 80 solo mencione a las mujeres en una ocasión, que no menciona a los niños, que no menciona a los pueblos indígenas, ¿cierto? Muestra un poco, que no menciona a los trabajadores, también muestra cuál era el estado de las cuestiones del 80, pues era una dictadura patriarcal, como decía Julieta Kirkwood, el patriarca de los patriarcas. ¿Cierto? Entonces, un inicio para empezar a combatir eso desde la redacción de la nueva Constitución tiene que ver con plasmar una visión de las mujeres para las mujeres en la Convención Constitucional, ¿cierto? Y ser parte redactora en igual condición y no estar rogando por un espacio. Y otra cuestión tiene que ver con, bueno, las constituciones en general, y esto es como el gran tema del derecho constitucional, tienen como dos patitas, una que es la normativa y otra que es la orgánica. Y la idea, creo que fundamental, también tiene que ver con poder consagrar el derecho a la vida libre de violencia como eso, como un derecho, pero no solamente decir como, esto es un derecho, ¿cierto? Y ahí quedamos, porque igual sobre igualdad de papel, las mujeres sabemos harto, ¿cierto? Porque se supone que tenemos igualdad ante la ley hace bastante años, y eso no es así. Entonces, en conjunto con el derecho constitucional a la vida libre de violencia, es importante que podamos especificar mandatos para la acción de la política pública y en el fondo el ordenamiento del Estado respecto a lo que la violencia contra las mujeres importa. Entonces, que sean mandatos de generar política pública, de considerar ciertas cuestiones a la hora de generar nuevas instituciones o nuevas leyes, ¿cierto? Que tengan que tener perspectiva de género, etcétera. Y la otra cuestión, que es la parte de, que es la gran otra parte, no es menor, que tiene que ver con el sistema en general, no solamente lo específico de la violencia. Claro. Oye, ayer conversando me contaba que tu programa preliminar tiene 3 ejes principales, que los anoté, los voy a leer. Una constitución abierta, unidad en la diversidad para las demandas históricas de las mujeres y nuevo Estado. Me gustaría si pudieras como contarme un poco más de qué se trata cada uno, profundizar un poquito. La primera, la idea de la constitución abierta es como un principio democrático, yo creo, pero también una estrategia. ¿Esto por qué? Porque tenemos una elección por delante de convencionales, ¿cierto? Y una situación súper desigual de financiamiento para candidatos. O sea, de hecho yo ya me he encontrado con candidatos que ya están haciendo campañas fuera de periodo, porque tenemos que empezar el 11 de febrero, porque se pueden pagar la multa. Pueden Claro. pagarse la multa. Yo ni cagando, que sea cosa. Estoy esperando unos volantes que no tienen mi nombre. Es súper frustrante, pero no puedo, porque no tengo que pagar esa multa nica, no me voy a arriesgar. Y entonces, la idea de la constitución abierta es una estrategia tanto para poder asegurar que la Convención Constitucional y la Constitución que salga de ella tenga una legitimidad amplia, que sea indiscutible, como para que también se aseguren los intereses populares en ella, ¿ya? Porque es evidente que las elecciones igual siempre tienen un sesgo de clase, en cuanto al acceso a recursos para poder hacer campaña, etcétera, ¿cierto? Entonces, la idea de la convención abierta, de la constitución abierta, significa, muy en concreto, que en el momento de la redacción del reglamento de la convención constitucional, que va a ser la primera discusión, que más o menos para los que han estado lamentablemente en la asamblea universitaria, es como el momento vamos a votar cómo votar, ¿cierto? El momento en que la convención se va a dar sus reglas a sí misma, claro. Consagremos el derecho a la participación en la Convención Constitucional mediante mecanismos claros, ¿ya? Y ahí hay algunas propuestas súper concretas que tenemos. La primera es que sea la posibilidad de generar mociones constitucionales populares, que es como la idea de la iniciativa popular de ley, que un número determinado de personas se congrega en torno a una iniciativa popular y la presenta para que sea discutida en la Convención Constitucional, porque actualmente eso no es una posibilidad, la gente tiene que pasar, o sea, tenemos que pasar años cateteando
para que una norma súper simple tenga como espacio siquiera en la discusión en el Congreso. Esa no es la idea de la Convención Constitucional porque no tenemos esos años. Tenemos un Claro. año nomás. Entonces la idea es que las mayorías pueden organizarse en torno a ideas y también presentarlas a la Convención Constitucional para que ahí sean discutidas. Esa es una propuesta de participación súper concreta. Otra tiene que ver con cómo abrimos a los espacios organizados, ¿cierto? Tanto los que existen desde el 18 de octubre como los que existían desde antes. Y ahí nuestra propuesta es crear, por un lado, oficinas distritales de participación, donde la gente, como en el fondo, sean como tu pequeña sede de la Convención Constitucional, donde podáis ir a preguntar, y que está la cuestión, informarte, recibir toda la información necesaria y poder también como vincularte con el proceso, si es que no estáis organizado, porque igual hay que asumir que la mayoría de las personas no participan de una organización. No hay Claro. tiempo para eso, sí que. Por otro lado, que esté la posibilidad de convocar a la y los representantes del distrito, que es algo que no existe ahora con los parlamentarios, por ejemplo, y se puedan hacer sesiones distritales. ¿Qué significa eso en concreto? Que se proponga un tema en la sesión distrital con todos los representantes que tengan que asistir, ¿cierto? No puedan escaparse de eso. Entre los representantes del distrito y el distrito lleve una propuesta a la Convención Constitucional. Claro. Un poco como los Juegos del Hambre, así como el Distrito 2 se lleva la propuesta, pero es asegurar la participación de las asambleas, los cabildos, las juntas de vecinos, y que también empecemos a cambiar un poco la perspectiva de la representación desde gente que no tiene que rendir ninguna cuenta a gente que sea mandatada a presentar alguna propuesta. Y por último, que es algo como que es otro principio para la participación que tiene que ver sobre todo con hacernos cargo de que vivimos en un país profundamente desigual, tanto en cuanto como a cultura, educación, como también a acceso a la información, y eso ha quedado súper patente en pandemia. Por ejemplo, como hay una relación directa entre acceso al Internet y voto en el plebiscito de octubre, ¿cierto? Los sectores que tienen poco acceso a Internet no votaron mucho porque la campaña fue muy virtual por la pandemia. Claro. Y ahí proponemos ocupar cierta infraestructura del Estado como espacios de discusión y como espacios de información. Por ejemplo, las públicas, por ejemplo, las universidades estatales, que son las que tienen los espacios, sobre todo en regiones, para poder albergar gran cantidad de gente, y ese tipo de instituciones, entonces FAM, COSAM, etcétera. Y eso tiene una patita muy importante, que es la accesibilidad de la información en la Convención Constitucional. O sea, aproximadamente un 20% de las personas tienen algún tipo de discapacidad, muchas de esas tienen con discapacidades sensoriales, y en particular auditiva o visual, ¿cierto? Y a través estuvimos averiguando cuánto salía una constitución en braille, y ufa, Una o sea, locura. puede llegar a costar mucha plata, y probablemente no hay en las bibliotecas. Entonces la idea es que esas cosas también estén accesibles para todos. Y bueno, las cosas básicas de transparencia en una discusión constitucional, como que no haya sesiones secretas, que las sesiones sean transmitidas con lenguaje de señas, pero siempre transmitidas, que haya una fuerte regulación del lobby, ¿cierto? Que quede muy claro en términos de transparencia con quiénes se reúnen los convencionales, etcétera. Esa es como la idea de la convención abierta, que es uno de los ejes. Y como decía, es un principio político porque es algo que yo creo que tiene que pasar, pero también creo que es una necesidad que tenemos desde la izquierda y desde las feministas, ¿cierto? Claro. Porque damos una disputa que es profundamente contrahegemónica y tenemos que tratar de trincarla por todos los lados posibles. La segunda patita, que es la unidad en la diversidad del movimiento de mujeres y feministas, apunta precisamente a lo que comentaba respecto a la paridad en la Convención Constitucional. ¿Cómo la conseguimos? Buscando mínimos comunes, ¿cierto? Teníamos muchas Claro. propuestas de cómo consagrar la paridad en la Convención Constitucional, pero fuimos armando un puzzle, básicamente con las posiciones de todas las que se quisieron participar de ese proceso, para poder llegar a una propuesta que todas pudiéramos apoyar. Yo creo que eso es muy importante porque además rescata una tradición del feminismo chileno, porque de hecho Unidad en la Diversidad es como una forma mía de homenajear al MEMS, al Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena, porque esa era su consigna para conseguir el voto de las mujeres, ¿cierto? Que de hecho no todos quedaron contentas cuando se consiguió el voto, porque fue, no sé si lo saben, que fue en etapas, ¿cierto? Primero fue el voto para regidores y al final el voto para las presidenciales. Pero fue
la propuesta que consiguió aunar la mayor cantidad del espectro político y de movimientos de esa época. Y yo creo que tenemos que lograr esos consensos, tenemos que lograr esos mínimos comunes programáticos, porque si ya la dispersión va a afectar dramáticamente ahora para el momento electoral, ¿cierto? Para las elecciones, no podemos enfrentar la discusión misma dispersas, También, dentro o fuera claro. de la Convención Constitucional. Entonces esos principios hay que buscarlos. Esperamos un segundo, que tengo que abrirle a mi hija. Ah, no, ya abrió. Dale, dale. Va a hacer una aparición en 3, 2, 1. Hola. Entonces, esa es la propuesta de la unidad en la diversidad. Ojalá que podamos llegar a ese mismo ejercicio entre las fuerzas transformadoras y antineoliberales. Creo que eso es fundamental también. Pero mi experiencia me indica que al menos dentro del movimiento feminista quizás es más fácil porque las demandas son más acotadas. ¿Cierto? Pero creo que es un principio que debiera valer en general para toda la discusión que vamos a tener. Porque no es menor, o sea, no estamos jugando el futuro del país, básicamente, y la primera oportunidad que tenemos en 40 años. Es como que nos podamos agarrar por cualquier cuestión. ¿Ya? Claro. Y el tercer principio que estoy planeando como gran eje programático tiene que ver con un nuevo Estado. ¿Sí? Y eso tiene dos bajaditas súper concretas. Una primero es la democratización, ¿cierto? O como me gusta decirlo a mí, la despinochetización del Estado, Por ¿cierto? favor. Sacar, barrer con todas las estructuras autoritarias que expropian la soberanía de las personas, expropian a la gente de la discusión política y de las mismas ganas de hacer política y que ha generado esta ciudadanía individualista que pese a que avanzamos un poco respecto a eso en el estallido, todavía no la superamos, ¿cierto? Y eso tiene cuestiones muy claras, como por ejemplo sacar el Tribunal Constitucional, lo que no quiere decir que no tenga que haber formas de control constitucional, Claro. ¿cierto? Pero no esta, no este tribunal cuoteado que actúa como tercera cámara y como perro vigilante del sistema, ¿ya? Modificar también el centralismo, que es parte fundamental del sistema extractivista, que es que los territorios que se ven afectados por el sistema económico no pueden decidir sobre las normas que inciden en ello. Yo creo que eso también es fundamental en cuanto como a despinochetizar, y también una democracia paritaria. O sea, creo que la paridad en la Convención Constitucional es un estándar que debiéramos empezar a consagrar a todo nivel. ¿Cierto? Claro. Y la otra patita, ¿cierto?, de esto tiene que ver con el Estado subsidiario. Venga a saludar, bebé. No, no quiere, está tímido. La idea del como superar el Estado subsidiario y avanzar a un Estado cuidador. Yo creo que es una propuesta que también puede llegar a causar consenso entre los feministas. ¿Qué quiere mi bebé? ¿Va a saludar a Emanuel? Él es mi hijo. Hola, Manuel. Ay, cosita. Hola. Ay, no, ya. Ay, no, no quiero. Muchas famas para él. Bueno, ¿y a qué nos referimos con Estado cuidador? Que es básicamente que abandonemos esta política de la precarización de la vida. ¿Qué significa como muy en básico, como ya quizás salga algún experto en el tema relativo, pero lo quiero decir como muy en corto? ¿Qué significa Estado subsidiario? Significa que la iniciativa pública solo es posible allí donde la ganancia privada no tiene interés, ¿cierto? Claro. Y eso, creo que las consecuencias de eso están claras, como de lo que significa eso en la educación, en la salud, en el transporte, en el abandono de las y los cuidadores, en cuanto a violencia contra las mujeres. O sea, el Estado subsidiario no va más, ¿cierto? No es solamente una cosa ideológica, porque soy de izquierda, evidentemente no me gusta el Estado subsidiario neoliberal, pero sí también es una constatación como de facto. La gente que no es de izquierda también está chata de este rásquese con las propias uñas. Obvio. Estamos todos colapsados con eso, ¿ya? Y yo creo que es la gran oportunidad que tenemos eso, y la idea del Estado cuidador es como poner los cuidados como principio de la sociedad, o sea, entender, y es algo que también ha quedado muy claro con la pandemia, entender que los cuidados son la base de toda la interacción social. Todos necesitamos cuidar y ser cuidados a cierto nivel y en alguna etapa de nuestro ciclo vital, ¿cierto? Y poder desanclar eso de la exclusividad de la familia, que termina traduciéndose en
el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, ¿cierto? Y todo lo que las consecuencias macro que tienen, creo que es una clave también para superar la violencia, ¿cierto? Para combatir la violencia, pero también para que podamos pensar en un estado distinto, en un estado más de lo común, y también, cosa muy importante, que con este estado subsidiario que tenemos, no solo como es invivible para la mayoría, ¿cierto? Y causa desquiciamiento de la vida social, sino que también nos sirve para enfrentar el gran desafío que vamos a tener probablemente todo el próximo siglo, que es la crisis climática. O sea, creo que nadie honesto intelectualmente podría decir que la Dirección General de Aguas podría dar abasto con la sequía de saqueo que tenemos. Claro. Yo creo que eso, entonces, nuevo Estado, en resumen, se divide en despinochetizar y terminar con el Estado subsidiario y consagrar, ¿cierto?, un Estado cuidador. Entonces, uno puede aprender la luz. Sí, dale. Así. Oye, a propósito de esto del Estado subsidiario, estaba leyendo para prepararme para esta entrevista, estaba leyendo algunas entrevistas que te han hecho en otras partes y dijiste que necesitamos un Estado que no sea subsidiario, justamente, sino garante de derechos sociales para poder proteger a las mujeres que denuncian. Volviendo al tema de la violencia contra las mujeres, y me gustaría que, bueno, ya explicaste bastante lo que era el Estado subsidiario, pero también cómo se aplicaría esto en la práctica y en términos de ti como constituyente también cómo eso se aplicaría en una constitución, por ejemplo. Uh-huh. En general, las constituciones, bueno, igual ahí hay un debate constitucional respecto a cuán específicas tienen que ser. Yo creo que ese es un debate que tenemos que dar también en términos de estrategia, también, como queremos una constitución mínima, una constitución muy detallada, son distintas tradiciones, hay que ver cuál también obedece más a los objetivos que podemos debatir que son los nuestros. Pero hay que dar ese debate, no llegar a que nos desayune en mayo. ¿Ya? En general, las constituciones lo que hacen es sentar como marcos para el Estado, límites para su acción. En el caso del Estado subsidiario, un límite muy claro y muy pequeño, ¿cierto? Un margen muy pequeño, y también formas en las que se distribuye, organiza el poder. ¿Ya? Entonces, el Estado subsidiario, en particular, muy en particular, nos sirve para enfrentar la violencia contra las mujeres, y nosotros enfrentamos ese fracaso día a día desde nuestras organizaciones, cumpliendo el rol que debería ser del Estado y de lo común. ¿Por qué? Un ejemplo súper concreto. El Estado tiene una norma, ¿cierto? Como una norma súper convencional, que es como un acuerdo como de los políticos de los últimos 30 años respecto a la inversión pública, al límite del gasto público, ¿cierto? Que tiene mucho que ver también con cuáles son las prioridades del gasto público. O sea, nos gastamos miles de millones en subsidiar el CAE y a los bancos, y nada respecto a otras cuestiones relevantes, ¿cierto? Porque la mayoría del gasto del Estado está efectivamente en los milicos, son las partidas más grandes, en las partidas de subsidios en general a la iniciativa privada, sea en educación con el CAE, sea con el Transantiago, etcétera, ¿ya? Y eso deja un margen tan pequeño para todas las otras áreas del Estado que, atención con la cifra, que el presupuesto para este año del programa para atención y reparación de víctimas de violencia del Ministerio de la Mujer es de 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. Una, como no tiene mucha plata, eso le suena mucha plata. Pero en verdad, a nivel de presupuesto estatal, eso es un moco. Un moco a tal nivel que quiero detallar. El guanaco, ese asesino con el que andan dando vuelta en Plaza Dignidad ahora, ese gigante blanco, ese costó 1.000 millones. O sea, como para que cachemos el nivel de inversión pública, claro, ¿cierto? Otro principio del Estado subsidiario y cómo se ha estado ejecutando, que nos afecta profundamente en el nivel de la violencia contra las mujeres, tiene que ver con la municipalización de toda la política, ¿cierto? Los centros de la mujer son diseñados como mandatados desde el Ministerio de la Mujer, pero son ejecutados por los municipios, ¿cierto? Y los municipios van, les recortan, les meten plata, hacen pasar costos del centro de la mujer, pero en verdad son operadores, un montón de cuestiones que pasan. ¿Y qué ocurre? Que los centros de la mujer tienen tan poco presupuesto que en promedio alcanzan a hacer 3 sesiones
con las mujeres que se tratan de buscar una acogida ahí. ¿Qué alcanzáis a hacer en 3 sesiones en niveles de trauma complejo o en niveles de violencia o incluso en niveles incipientes de violencia? ¿Cierto? Un momento de develación previo a que se agudice. Es muy poco lo que se alcanza a hacer. Y por eso, de hecho, una gran crítica que le tenemos a las feministas en general a los programas estos de atención, que sabemos que no es responsabilidad de las funcionarias, de hecho sabemos que se sacan la cresta, tiene que ver con que esas 3 sesiones con cueva alcanzan para poder asimilar lo que tú viviste es violencia. Pero de ahí a pasar a la etapa de la reparación, de la afirmación de la autonomía de sí misma, y de todo eso no alcanza, ¿cierto? Entonces, lo que termina pasando es que en ese abordaje de política pública, la mujer se termina cristalizando como víctima, y a enfrentar la cuestión solo como víctima, y no podemos pasar a una etapa de superación de eso, una etapa de, ¿cierto? Soy sobreviviente, no soy víctima, sobreviví a esto y lo voy a hacer, ¿cachai? Entonces, esas son como algunas consecuencias directas que tiene la forma actual de administración del Estado y también su forma actual de financiamiento, ¿ya? Por supuesto, eso, cuando cambiemos, ¿cierto? Cambiamos la Constitución, ¿cierto? No queda exactamente como queremos, pero tenemos una nueva Constitución que, por ejemplo, no tiene tribunal constitucional, ¿ya? O que no tiene quórums supramayoritarios en el Congreso, ¿cierto? En el que 15 personas pueden bloquear la votación de 65, ¿cierto? Y vale más su voto. En ese caso, seguimos estando en un mejor pie para nuestras demandas que en el que estamos ahora, ¿cierto? Claro. Entonces, la gran discusión, además de nuestras ganas concretas que tenemos que organizarnos para llegar, es lograr tener una constitución que sea, que permita hacer transformación en el país, porque las necesidades que tenemos hoy en día no son las mismas que vamos a tener en 20 años. Sobre todo, por ejemplo, respecto a crisis climática, ¿cierto? Seguramente va a haber que reformar muchas leyes, ¿ya? Pero la gran gracia es que vamos a tener una constitución en la que no tengan que pasar 4 generaciones pegándose contra una muralla hasta terminar estallando todo el país para poder hacer algún cambio mínimo, ¿cierto? Yo creo que por ahí va un poco. Y entonces, modificar estos principios generales de organización del Estado y de su financiamiento permite después que a la hora de discutir reglas específicas, estas cuenten con una organización del Estado que sea eficiente para sus fines y puedan contar con un financiamiento digno para esas políticas. Eso yo creo que son 2 diferencias que son clave en el caso de la violencia contra las mujeres. Claro. Oye, a propósito, ya que tocaste el tema, yo he escuchado a otras candidatas como la Bárbara Sepúlveda, por ejemplo, afirmar que una constitución mínima sería perjudicial para las mujeres y que las feministas en general deberíamos buscar una constitución más robusta, digámoslo así. Quería saber tu opinión. Dijiste que el debate todavía tenía que darse, pero a lo mejor tú ya también tienes una opinión formada a ese respecto. Sí, respecto a eso, yo creo que es muy importante que podamos, como bien dice la Bárbara, pensar las cuestiones no en términos ideales, ¿cierto? Como en términos abstractos, como me gusta esto de lo mínimo, ¿cierto? Como soy realista, ¿no? Sino pensarlo en las condiciones concretas, ¿cierto? Como yo siempre, me gusta mucho una cita que dice que somos materialistas, con el término del materialismo de izquierda, somos materialistas porque no nos gusta contarnos cuentos, porque no tenemos tiempo, no tenemos condiciones para contarnos cuentos, y eso es especialmente válido para las mujeres. ¿Cómo podría salir mal una constitución mínima? Por ejemplo, que establece reglas, como es mínima, establece reglas y principios súper generales, ¿cierto? Entonces, después esas reglas y principios generales están sujetos a interpretación, ¿ya? Entonces, que esa interpretación fuera favorable a nuestras demandas en general y al Estatuto de Ciudadanía Plena de las mujeres, tengamos una plena representación feminista, ¿cierto? Que la mantengamos más allá de toda duda. Y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos seguras de que siempre vamos a tener toda la representación que queremos? ¿De que vamos a tener compromiso de todos para poder enfrentar las demandas feministas? Yo creo que no. Y en ese sentido, la Constitución mínima, que a algunos quizás les podrá gustar en términos abstractos, estratégicamente en la situación como de la cultura en la que vivimos hoy, del sistema en el que vivimos hoy, en que el feminismo puede estar siendo más popular, pero sigue siendo muy a contrapelo, ¿cierto? Muy contra el sentido común. No sé si estamos en condiciones de asegurar que esos principios generales van a ser interpretados en los términos que nosotras queremos. Así que en ese sentido, claro, yo no estoy a favor de una constitución mínima. Vale. No sé si expliqué bien lo que...
Sí, sí, o sea, a mí me quedó claro. Si quieren comentar ahí, si les quedó alguna duda para que profundicemos en ese tema, pero te quería llevar a otro tema ahora. Como parte del territorio, como votante del Distrito 10, creo que hablo por muchas al decir que tenemos el corazón bien partido porque tenemos tremendas candidatas y podemos votar solo por una. Entonces, bueno, quería como que me comentaras un poco como la articulación que puedas tener con otras candidatas desde el feminismo, por supuesto, que es lo que a mí por lo menos acá nos convoca. Eh, una que veo que viene fuerte es, por ejemplo, Karina Noales, que no va en tu misma lista, por ejemplo, entonces si hay como proyección de articulación, salgan las dos o salga solo una, por ejemplo, no solo con ella, sino que con otras candidatas también puede ser que se vienen fuertes en el territorio y que al final para nosotras como votantes, como simples ciudadanas, son como ideal que estuvieran todas, pero sabemos que puede no ser el caso. Entonces quería saber cómo, cuál es el enfoque que han tenido ahí, si se han reunido con otras, no sé. Bueno, yo quiero decir que hay dos cosas que a mí me alegran mucho, igual respecto a que hayamos muchas feministas en la papeleta, aunque sean distintas listas. Primero, que demuestra que la paridad fue efectiva para aumentar la representación de nuestros intereses como mujeres, ¿cierto? Porque siempre dijimos que haya paridad en la Convención Constitucional no implica que vayan a ser todas feministas, ¿cierto? Porque mujer no es igual a Claro. feminista, está bien, claro, pero aumentó mucho los márgenes de posibilidad que tenían las feministas para poder disputar. Yo creo que eso es importante reconocerlo, porque precisamente a partir como de las distintas organizaciones, con todo derecho, ¿cierto? Y todos los resquemores que causó en un inicio y sigue causando el proceso constituyente, nosotras invitamos, en el momento en que empezamos a discutir la paridad, invitamos al más amplio espectro de organizaciones y fueron muy pocas las que llegaron. Yo entiendo porque era un momento de alta convulsión y de duda y como, ¿qué chucha está pasando? ¿Estamos de acuerdo con este acuerdo o no? Está bien, ¿cierto? Pero de nuevo, como en ese ánimo de nosotros no tenemos tiempo que perder, nosotros en ese momento convocamos y en muchos sectores de feministas nosotros se nos dijo, no estamos ni ahí, como no nos vamos a meter en ese tete. Y hoy es gracias a que nos metimos a ese tete que tenemos como, pucha, muchas feministas, no solo acá en el distrito 10, sino hay varios distritos en el que las feministas están con el corazón roto, partido como, pucha, no sé por quién votar. Y en verdad yo creo que es una excelente noticia. Ya más allá de que no me convenga mucho en términos electorales. Creo que es una excelente noticia porque quiere decir que la estrategia de la paridad para la convención en términos del movimiento feminista funcionó. ¿Ya? Y eso es una buena noticia. ¿cierto? Y segundo, Obvio. que haya un interés amplio de sectores que en un momento no creían en este proceso constituyente, pero que en este momento se suman para ampliarlo, ¿cierto? No sin ninguna crítica, qué sé yo, sino precisamente para disputarlo. Yo creo que también es una buena noticia, ¿cachai? Porque en el fondo lo que tuvimos fue una apertura de una puerta, nosotros tratamos de poner una pata para que la puerta no se cerrara, pero todavía hay mucha gente intentando cerrarla, y mientras más patas se sumen, sean con crítica o no, aunque nos estemos pegando portazos como codazos atrás de esa puerta, mientras la mantengamos abierta, ¿cachai? Claro. Eso. Ahora, respecto a la articulación, yo al menos tengo como es mi forma de trabajo en general y yo creo que por eso he podido sobrevivir como en la organización feminista siendo militante, porque igual de repente no siempre son mundos que se llevan bien. Eh, en general yo creo que mi enfoque de trabajo es sobre todo la articulación. Y ahí creo que, por ejemplo, el encuentro que vamos a tener, aprovecho de dejarlas a todas invitadas, está en el formulario de inscripción en las redes, el encuentro que vamos a tener de la Asamblea Feminista Plurinacional para discutir precisamente de estrategia, así como el encuentro plurinacional de las que luchan y otros encuentros que se van a tener a nivel territorial por distintas organizaciones feministas en Chile, van a servir un montón para poder empezar a hablar más en fino de la estrategia, más allá de las diferencias personales que puedan haber. Yo creo que es fundamental Claro. que no nos atasquemos en eso, ni nos atasquemos en la cuestión de las militancias, porque, de nuevo, como este proceso no es de 4 años, es un proceso de 1 año. Como cada cagazo va a contar. Entonces hay que Claro. tratar de buscar esos mínimos comunes que son tan difíciles de buscar, pero que también nosotras como feministas tenemos experiencia en encontrarlo. Perdón que me alargue con esto, pero por ejemplo, un ejemplo súper concreto, cuando estábamos en la discusión por las 3 causales, ley por la que yo nunca estuve, ¿cierto? Como no encontraba que la idea siquiera de que el mínimo ético, como se le empezó a decir,
fuera solamente cuando estamos a punto de morir, cuando estamos con un embarazo estable o después de una violación, que ese fuera nuestro mínimo ético como mujeres, hablaba muy mal de nuestro estatuto humano en la sociedad Claro, chilena, ¿cierto? Pero hubo un momento en que la situación, principalmente, y eso también es otro aprendizaje para la Convención Constitucional, esta ley se llevó con un espectro muy pequeño de organizaciones feministas, no buscando un consenso con el movimiento, y entonces se quedó sin patas en la calle cuando se puso pelúa la tramitación en el Congreso. Hubo un momento en que incluso las que no estábamos de acuerdo con el proyecto y lo encontrábamos demasiado mínimo, sí pudimos ponernos de acuerdo en una sola cosa, que era defender la causal de violación, que era la que estaba en algún momento peligrando. ¿Cierto? claro. ¿Por qué? Porque creíamos que la causal de violación mantenía firme el reclamo de plena autonomía de las mujeres, ¿ya? Y entonces, nunca dijimos como, viva Bachelet, no, nunca dijimos como, esta es mi ministra, esta es mi ley, pero sí nos plantamos y hicimos todo lo que pudimos para defender la causal de violación, porque en términos estratégicos, independiente de que tuviéramos diferencias con las organizaciones que impulsaban la ley, independiente de que yo fuera, por ejemplo, opositora al gobierno de Bachelet y marché los 4 años, ¿cierto? Independiente de defender la causal de violación en términos estratégicos para las ganas del movimiento feminista era importante. Yo espero que podamos hacer ese ejercicio en todos los ámbitos. Y creo que precisamente por esa experiencia creo que es posible que lo logremos. Claro. Hoy aprovecho de preguntarte, ya que tú misma sacaste el tema, ¿cómo abordas o cómo te tomas el tema de la desconfianza hacia los partidos políticos en este momento? Pucha, igual me lo intento tomar con un poco de humor porque en Convergencia Social igual echamos la talla de que justo logramos legalizar el partido. Es como el meme. Así como, ¡hey! Llegamos con nuestro partido legalizado y todo como, queremos independientes. Claro, Pucha, nos costó tanto legalizar el partido porque en verdad nos costó mucho. Nos tocó legalizar en periodo de pandemia, como partimos la legalización para el estallido y la segunda etapa fue en pandemia, nos costó muchísimo. Pero aún así logramos claro, reunir las 7.000 firmas. Por eso yo también, como empatizaba caleta con los independientes que tenían que reunir firmas, porque sé lo difícil que es. ¿Ya? Respecto a eso, yo creo que, al menos yo creo que eso también es como una definición que tenemos con el Frente Feminista. Por algo militamos en un Frente Feminista en un partido, con todas las contradicciones y malos ratos que eso implica, porque creo que como no es novedad para nadie, pero creo que también se idealiza mucho dos cosas. Primero se idealiza la organización social, porque cualquiera que haya estado en una organización de más de 20 personas, que no sean todas amigas, incluso que sean todas amigas, sabe que aun cuando sean conflictividad, todas amigas. aunque sean todas amigas, conflictividad igual hay en cualquier organización colectiva, ¿cierto? Y Obvio. problemas hay en cualquier organización colectiva. Y creo que nosotros trabajamos muy honestamente en hacernos cargo incluso de errores o de tradiciones históricas de exclusión que no son nuestras, ¿cierto? Son de partidos mucho más antiguos que el nuestro. Pero está bien, por algo nos decimos de izquierda, porque reconocemos también ahí una tradición y esa hay que cogerla autocríticamente, ¿ya? Claro, Pero también porque nosotras tenemos una vocación que es de disputa, ¿cierto? De disputa no para quedarnos nosotras con la cuestión, sino precisamente porque somos feministas y somos de izquierda, porque es una disputa por dispersar el poder, por repartirlo. Y ahí siempre yo cuando escucho mucha gente como, me pasa mucho en actividades feministas que necesitamos una ley que nos proteja. Y a mí me como, no es por polemizar, pero compañeros, ¿usted quién cree que va a escribir esa ley? ¿No, Luciano Cruzcoque? Como, y está bien, no queréis militar en un partido, pero también tenemos que buscar formas colectivas de organización. Y ahí yo también distingo entre ser independiente de ser de un partido, independiente de un partido político que esté legalizado, a ser independiente de una organización colectiva, a ser independiente de partidos que no están legalizados, pero que igual funcionan como partidos políticos. Y ahí yo creo que en general hay bien poca honestidad al respecto, porque igual es fácil hacerse la larga cuando tu partido no es conocido, ¿cachai? Yo no tengo opción y tampoco obvio. tampoco es mi experiencia, porque precisamente un método para poder enfrentar esa discusión honestamente ha sido siempre reconocer mi militancia y explicitarla. Claro, Pero creo que hay bastante falta de honestidad de gente que milita en grupos que no son necesariamente partidos legales, son grupos súper chicos de izquierda, pero no dejan de ser partidos igual, aunque no sean legales, y no se transparentan. Y creo que ahí también hay que poner el acento. Y por último, ya como en un nivel muy macro, yo creo que también tenemos que tomarnos un poco con andina la desconfianza, en el sentido de que es obvio que hay desconfianza, como por algo cuando hablábamos de los 30 años, hay 30 años, ¿cierto? claro, Como los que militamos también tenemos que hacernos cargo de que
elegimos disputar dentro de un partido con las dificultades que eso implica, de nuevo, no contarse cuentos, y esas dificultades solo se superan también trabajando, estableciendo los lazos de confianza que sean necesarios y no como, pucha, les caigo mal porque son de un partido, como, pucha, ¿para qué elegiste eso si te vaya a borrar? ¿Cachai? Yo Claro. creo que va un poco por ahí. Como, evidentemente es difícil, pero también me pasa que precisamente porque estuvimos en el proceso de legalización, yo también me puedo dar cuenta de que hay cosas que ocurren en la burbuja de redes sociales y de la izquierda y de las feministas. O sea, ahora vengo de aquí en mi barrio, en el barrio San Eugenio, o sea, en el Parque San Eugenio, que está al lado de la Villa Olímpica, y pucha, no nos llegó ningún pollo, y estábamos con Acción a Bandera del partido, y explicando como, este es un partido de nuestros candidatos, al Consejo Claro. Municipal, hablábamos con un diputado, que es del distrito, el 20, etcétera, y como nadie nos agredió, nadie nos echó, como también hay veces en que sobredimensionamos mucho nuestro propio peso como izquierda y eso también nos lleva a errores estratégicos, creo yo, a encerrarnos Ah. mucho en nosotros mismos. Oye, Antonia, nos quedan poquitos minutos, así que te dejo la palabra abierta. Si quieres dar avisos, si quieres contar algo, cualquier cosa, te dejo para que hagas tu Ujú. corriente de conciencia. Yo hablo Para súper prender la rápido, luz. así que si me decís corriente de conciencia me voy por las ramas. No, yo solamente quería como recalcar tres cositas. La primera es como de nuevo, como la conciencia del momento histórico. Como, obviamente soy candidata porque estoy súper entusiasmada, obvio, y entiendo que hay quienes no están tan entusiasmados porque se llama convención y no asamblea constituyente, por los 2/3, por el sistema electoral, etcétera. Pero como, al menos yo como persona que, como muchas, ha aplanado la Alameda marchando desde que es adolescente, al menos a mí me emociona mucho y me entusiasma mucho que tengamos la posibilidad siquiera de que las cosas no estén amarradas. Como, Claro, quizás no van a ser exactamente como a nosotros nos gusta, pero esa posibilidad nos deja en una cancha de disputa para quienes estamos en organizaciones colectivas que es radicalmente distinta a la que hemos tenido hace muchos años. Yo creo que hay que tomar conciencia histórica de ese momento, ¿cierto? Cuando ganó el apruebo, yo en particular fui a apoderar el Infocap, ahí en San Joaquín, y puta, tuvimos un momento súper lindo en que nos fuimos a celebrar a la Plaza Salvador Allende. Y yo ese nivel como de alegría popular no lo veo ni cuando gana el Colo, perdón, soy del Colo, pero como de gente que estaba contenta, ¿cachai? Como que de verdad sentía que eso iba a cambiar, que algo iba a cambiar, y eso no nos lo podemos farrear, ¿ya? claro. Eso es como mi primer mensaje. Y mi segundo mensaje, son tres, es que como aquí estamos en un ciclo, ¿cierto?, de tertulias, también yo le invito a que seamos inquisitivos, ¿cierto? Como también no seamos complacientes con ninguna candidatura, porque todas tenemos que, como en todos lados se cuecen habas, ¿cierto? Y hay que enfrentar esto también, sobre todo asumiendo que las condiciones que tenemos para la Convención Constitucional son adversas en términos de la dispersión de listas, que el sistema es proporcional, etcétera. Entonces, es bueno que preguntemos, yo ahora detallé mi estrategia, pero es bueno que preguntemos cuál es la estrategia, además de cuáles son nuestros grandes principios éticos, cuál es nuestra trayectoria, quiénes nos apañan, que también seamos capaces de cuestionar cuál es la estrategia y la táctica que hay para la Convención Constitucional, porque no es cualquier cosa. Y de nuevo, tenemos un año nomás, ¿ya? Cada día de discusión, cada día de articulación va a contar. Y en tercer lugar, estamos preparándola todavía porque somos un equipo autogestionado, somos un partido, pero un partido bastante padre. Eh, Estamos preparando junto a un equipo de compañeros de hartos sectores, sobre todo de hartas regiones, porque creo que eso es algo súper importante, la propuesta que les hacía al principio respecto a la constitución abierta. Entonces, ahí en mis redes vamos a estar durante las próximas semanas difundiendo un comunicado, un manifiesto para que quienes se sientan interpretados con la idea de que la Convención Constitucional tiene que ser abierta y tiene que tener protagonismo popular, puedan adherir para que interpelemos a todas las candidaturas a que se pronuncien sobre su posición respecto al reglamento de la Convención, porque ese va a ser uno de los primeros debates Claro. y si logramos tener una convención abierta, vamos a haber avanzado un paso más en abrirla hacia eso que queremos que sea. Así que
Esos eran mis tres mensajes, ¿cierto? Como tomémonos en serio esta cuestión. La segunda, como seamos inquisitivos e inquisitivas, preguntemos por la estrategia es fundamental, como la declamación de principios no lo es todo, necesitamos una táctica, necesitamos una estrategia, y la tercera, como ojalá, bueno, me pueden seguir, ¿no? Pero vamos a estar difundiendo en mis redes y ojalá en otras, la propuesta de participación para la Convención Constitucional. Así que eso, y de nuevo, muchas gracias Cami y gracias a la Asamblea por organizar este espacio. Ya, súper. Gracias, Antonio, a ti, que estés súper bien, y gracias a todas las personas que nos estuvieron mirando. Yo también voy a pasar un avisito rápido antes de terminar. Con la Asamblea estamos reuniendo fondos para el incendio de la toma Violeta Parra. Necesitamos mucha, mucha, mucha ayuda. En nuestro Instagram están los datos para hacer un depósito. Esos depósitos van a ir directo a la toma para la reconstrucción. Así que si se pone la manito en el corazón, ay, ya estoy como Don Francisco, pero por favor, necesitamos ayuda. Así que aprovecho de pasar ese mensajito también. Y gracias, Antonia, que estés muy bien. Chao. Gracias a ustedes. Chao, gracias a quienes se conectaron. Chao. Adiós.